Saludos, permítame presentarme. Mi nombre es Sabino Jacobone. Soy especialista en el área de corrosión y protección catódica con más de 30 años de experiencia, realizando evaluaciones de ensayos no destructivos a las diferentes estructuras metálicas como tuberías, tanques, muelles, barcos, concreto armado, etc. Así como dictar cursos y talleres teórico-prácticos a profesionales. Este video es a petición de varios alumnos que me han pedido que por favor, si podría dar una explicación de cómo es la técnica del gradiente de voltaje. Y bueno, aquí les voy a explicar muy someramente cómo es la técnica. En este video no solamente quiero explicarles lo que es la técnica del gradiente de voltaje, sino más bien quiero también explicarles una mejora aplicada a la metodología de inspección, el cual fue diseñada por mi autoría y aprobada por INTEVE hace más de 25 años. Esta mejora de inspección ha dado excelentes resultados en la ubicación de fallas y la misma la quiero compartir con ustedes. Antes de comenzar a explicarles la técnica del DCBG y la mejora aplicada a la medición, es importante que tengan presente tanto los entes gubernamentales como empresa privada y las personas, que la corrosión es un problema y que la misma se puede controlar teniendo una buena educación. Así que, si logramos controlar la corrosión, evitamos un incidente o accidente. Una de las metodologías para controlar la corrosión es la aplicación de un revestimiento, llámese pintura, un epoxi o un polímero plástico, que aísle la zona metálica del medio ambiente que lo rodea, llámese suelo, agua o aire. Todas aquellas estructuras que se encuentran recubiertas con un tipo de revestimiento, por ejemplo las tuberías, con el tiempo este tipo de revestimiento se deteriora, dejando expuesto el metal y provocando lo que es la corrosión. Es por ello que es importante complementar el revestimiento con una buena protección catódica, bien sea por ano de sacrificio o corriente impresa. Gracias a la tecnología existen una variedad de técnicas que ubican estas fallas de revestimiento. Una de ellas es la del gradiente de voltaje de corriente directa, que sus siglas son DCBG. Hablemos un poquito de historia. Esta técnica o método fue inventado por el australiano John Mulvaney, un ex ingeniero de telecomunicaciones que a principios de la década de los 80 utilizó esta técnica para identificar el aislamiento dañado en cables metálicos enterrados. John Mulvaney trabajó en conjunto con el doctor John Lynn, ingeniero de corrosión, quien fue la persona que le dio el nombre de DCBG, y estudió la técnica al detalle, describiendo el procedimiento que hoy en día todos conocemos. En lo particular, para mí, esta técnica es una de las más precisas para ubicar fallas de revestimiento. ¿Cómo funciona la técnica? Cuando tenemos una estructura enterrada, llámese por ejemplo una tubería, y a la misma se le inyecta una corriente, bien sea por un sistema de protección catódica, corriente impresa, o se la inducimos nosotros para realizar una prueba, y en la misma existe una falla, un gradiente de voltaje se genera alrededor de la misma. Este valor de gradiente va en función de la falla. Mientras más grande sea la falla en el revestimiento, más grande es el gradiente. Para inspeccionar una falla de revestimiento, en el caso de una tubería, debemos tener en primer lugar una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser un rectificador portátil o un rectificador ya existente en la línea a evaluar. Esa fuente de energía se le debe intercalar en serie un interruptor.
ese interruptor debe estar sincronizado. En mi caso, yo utilizo 0,3 segundos on y 0,7 segundos off. Bien, una vez instalado el rectificador y ubicado el tramo a evaluar, se deben tomar dos valores, tanto aguas arriba como aguas abajo del lugar donde vamos a inspeccionar. Estos valores se deben tomar con el equipo, tomando la diferencia de potencial en cada lugar. Por ejemplo, iniciando la inspección, en este caso progresiva 0, como ven en el ejemplo, la diferencia de potencial es de 1000 milivoltios y el valor en la progresiva aguas abajo, la diferencia de potencial es de 500 milivoltios. Es muy importante, yo utilizo como máximo 2.5 voltios o 2500 milivoltios, ¿ok? Aguas arriba. Y aguas abajo, mi valor mínimo, en algunos lugares de la bibliografía dice que 150. Yo utilizo 300 como mínimo, con la finalidad de garantizar bien una buena inspección. Pero eso queda a criterio de cada inspector que evalúe la falla. Una vez tomado los potenciales tanto aguas arriba como aguas abajo, procedemos a hacer la inspección. Paso 1. Localizar la ruta de la tubería a evaluar, demarcándola con estaca, con pintura, como le parezca bien al técnico o al inspector que vaya a hacer el trabajo. Quiero aclarar algo. Con este equipo podemos localizar la tubería también, pero tardaríamos demasiado tiempo haciendo el trabajo, porque también se puede complicar que si tenemos tuberías adyacentes y están interconectadas entre sí, vamos a tener la confusión. Por eso yo les recomiendo que localicen primero la tubería con un detector, la ubiquen, la demarquen y comiencen a hacer su inspección. Eso se puede hacer días antes de la inspección, eso queda a criterio y de la disponibilidad que tengan. Paso 2. El inspector debe separar los electrodos aproximadamente entre 1 y 2 metros de distancia. Paso 3. Comienza a caminar o a avanzar a intervalos de 2 metros si no existen fallas, colocando los electrodos sobre el terreno. Cuando ya el inspector se acerca a una falla, caso 1, la aguja del equipo empieza a deflectar el electrodo que se encuentra a la mano derecha del inspector, indica el valor positivo que se está acercando a un gradiente. En este caso, la aguja marcaría en ese sentido. Y es ahí donde el inspector debe acortar los pasos e ir moviéndose poco a poco. Caso 2. Una vez que el inspector pasa la falla, el electrodo que se encuentra en la mano izquierda indicará el sentido donde está entrando la corriente, que es el caso donde está la falla. La aguja deflectará hacia el lado izquierdo. Eso indica al inspector que pasó la falla. Es ahí donde seguidamente el inspector debe acortar los pasos e ir moviendo el electrodo poco a poco. Bien, caso 3. Es aquí donde el inspector debe tener la pericia para poder ubicar la falla, ya que debe ir acortando los pasos para poder ubicar la falla. ¿Cómo se ubica? Uno de los electrodos los va moviendo poco a poco, en este caso el que se encuentra en la mano izquierda, y el otro electrodo lo deja fijo y se va moviendo
hasta lograr localizar la línea equipotencial, donde un electrodo está montado sobre la misma línea que está montado el otro. Es ahí donde se anula la señal, indicándole al inspector que la falla se encuentra en la mitad de la distancia entre los dos electrodos. Una vez que el inspector ubica la falla, uno de los electrodos los debe colocar justo sobre ella. En este caso, el electrodo de la mano derecha está colocado sobre la falla y debe ir moviendo el otro electrodo en los 4 puntos cardinales. ¿Qué se logra con esto? Se logra garantizar que estamos sobre la falla. Ahora bien, viene la otra parte. Es verificar dónde está la falla, de qué lado es el mayor gradiente. Como ya se determinó que en este caso el mayor gradiente está del lado izquierdo del inspector, este debe moverse perpendicularmente e ir colocando el otro electrodo sobre el que está en la mano izquierda, y así sucesivamente hasta que los valores de gradiente en el equipo le dé un valor o 1 o 0. Estos gradientes se llaman potenciales remotos, porque son los valores que vamos a ir tomando y la sumatoria de ellos, en este caso, como podemos ver, la sumatoria dio 200 milivoltios. Ese es el potencial remoto que vamos a utilizar posteriormente en un modelo matemático. Otra de las bondades que tiene esta técnica del gradiente de voltaje es que podemos determinar si la falla es catódica-catódica, catódica-anódica o anódica-anódica. Ella se puede evaluar bien sea antes de tomar los potenciales remotos o después. ¿Cómo se evalúa eso? De la siguiente manera. Se separan los electrodos a una distancia de 1 o 1.5. El electrodo que se encuentra sobre la falla se coloca sobre el electrodo que está en la mano izquierda. La aguja se va a mantener en una posición. Ese va a ser mi eje imaginario. Vuelvo a colocar nuevamente el electrodo sobre la falla y el movimiento que me oscila, si el eje imaginario nos da como se ve en la raya punteada roja que está en el equipo y oscila entre la punteada negra y la flecha, significa que la falla es catódica anódica. Ahora bien, si la flecha deflecta del otro lado del eje como se ve en la figura, significa que la falla es catódica catódica. Y si la falla deflecta como se ve en la siguiente imagen del otro lado, sería anódica anódica. Vamos a explicar las 3 categorías. Catódico anódico significa que cuando el rectificador está encendido, la protección catódica es eficiente, pero cuando el rectificador está apagado, la protección catódica es totalmente deficiente. La tubería no polariza. Catódico catódico significa que estando el equipo encendido o apagado, la protección catódica es eficiente, ya que la tubería mantiene la polarización, porque evidentemente puede ser una falla muy pequeña.
o muy cercana al sistema de lecho de ano. Anódico, anódico, independientemente que está encendido el rectificador o está apagado, no existe protección catódica. La corriente sale de la tubería. Una vez realizada la inspección, procedemos a realizar los cálculos correspondientes. En mi caso tengo una hoja de cálculo y lo vinculé a una gráfica para que me haga un dibujo y me ubique en el sitio. Colocamos los valores que tomamos tanto de progresiva, de gradiente aguas arriba, aguas abajo y el último gradiente remoto que tomamos, ¿okay?, al finalizar la inspección, que era 200. Colocamos todo eso en la hoja de cálculo y determinamos el potencial remoto. Luego calculamos el porcentaje IR, que es el gradiente calculado en sitio sobre el potencial remoto calculado en la fórmula. Eso nos da un porcentaje IR de 23%. Si nos vamos a la tabla de categorías, estaríamos en la categoría 2, que significa media, donde la acción es evaluar la reparación dependiendo de la proximidad de los ánodos u otra estructura. Y si en el caso nos dio catódica, con esa falla podemos convivir mientras la mantengamos en inspección. Ahora, si la falla me dio catódica anódica, debemos programar y evaluar una reparación. Visto ya la técnica del gradiente de voltaje, cómo es su metodología, de una manera, como le dije al principio, muy somera, ya que para poder aprender bien sobre esta técnica, el técnico debe prepararse. Prepararse significa cursos, práctica en campo, una serie de cuestiones que debe ir tomando pericias para poder realizar una buena inspección. Y eso se logra con mucha práctica y estudio. A continuación, una breve explicación a la mejora realizada a la técnica localización de fallas de revestimiento en tuberías enterradas bajo pavimento por el método del gradiente de voltaje. Como les dije al principio, hace 25 años esto se logró con un trabajo en equipo, con INTV y compañeros de trabajo, como es el caso del gran amigo, el ingeniero Luis Velázquez, quien me apoyó en la investigación. Y por cierto, es el modelo que sale en la foto. Él siempre me decía que la constancia y dedicación da excelentes beneficios. Esta técnica del gradiente de voltaje brinda excelentes resultados. La misma se realiza tanto en campo traviesa como en pavimentos de asfalto o concreto. Los casos donde las tuberías se encuentran enterradas bajo tierra y donde no existe pavimento, los gradientes de voltaje se reflejan con el equipo con mayor precisión. Claro, siempre se debe agregar un poquito de alguna solución como agua para mejorar la conductividad. Sin embargo, cuando se ejecuta la inspección sobre el pavimento, la señal de los gradientes obtenida es muy débil, debido a la alta resistividad del suelo, así como la alta resistencia de contacto entre el pavimento y el electrodo, independientemente que le eches agua para bajar la conductividad, para aumentar la conductividad. En aquel entonces nos tocó inspeccionar una gran cantidad de tuberías que se encontraban bajo pavimento, que con estos electrodos convencionales la superficie de contacto era de alta resistencia cuando teníamos pavimento de alto espesor. Esto conllevaba que la data era inferior a la obtenida en tierra y teníamos la necesidad de colocarle a veces o una esponja alrededor del electrodo
para poder mejorar la superficie de contacto o la necesidad de perforar el pavimento. Esto conllevaba a permisología ante los entes públicos, horas hombres perdidas y la reposición del pavimento, porque no podíamos dejar esas perforaciones ahí. Entonces nace la idea de diseñar un prototipo de electrodo con un material de baja resistividad que permitiera captar los gradientes de voltaje que se generaran ante la existencia de una falla de revestimiento en aquellas tuberías que se encontraban enterradas bajo pavimento. Esto conllevó a que teníamos que obtener recopilación de información teórica, realizar pruebas de resistividad en el pavimento, seleccionar un material de baja resistividad y una alta conductividad y realizar ensayos simultáneos entre el prototipo y el electrodo convencional. Aquí nos encontrábamos haciendo las repetidas pruebas de campo con mi compañero el ingeniero Luis Velázquez y el doctor Fernando García, quien era especialista avanzado de Intebec en la parte de instrumentación y medidas ópticas. La idea era diseñar el prototipo final con los valores adecuados y con las medidas exactas del tipo de material a utilizar. Adicionalmente, se usó junto con el electrodo unos clavos de acero que se insertaban en el pavimento para mejorar la conductividad. Después de 2 años de investigación en campo y laboratorio, se ajustaron las medidas de diseño de la barra de cobre con irrigación de agua salina. En la figura 2 se muestra el esquema eléctrico que considera todas las resistencias relevantes al problema, donde RI es la impedancia del medidor, RC es la resistencia de contacto entre los electrodos y el suelo, RS es la resistencia entre los electrodos debido al suelo y M es el medidor ideal. El conjunto del medidor ideal M con impedancia infinita y la impedancia finita RI describe un medidor real. B es el gradiente de voltaje existente en el suelo. Una medida ideal sería en la que RI fuera infinito y RS cero. Esto aseguraría que la caída de potencial en RS fuera despreciable. En realidad sería cero, ya que no circula corriente frente a la caída de potencial en RI. Por supuesto, RS no es modificable, ya que está determinado por el tipo de terreno. En la práctica, la condición que debe cumplirse es RI mayor a RS más RC. A continuación se muestran algunas fotografías de los casos prácticos en los que se evidencia la efectividad de la mejora propuesta, donde les explicaré al detalle cada una de las fallas encontradas. Esto es una tubería de diámetro 26 pulgadas, revestimiento alquitrán de hulla, revestimiento muy viejo, más de 60 años, este tipo de revestimiento. Conseguimos esta falla que se aprecia ahí. La tubería se encontraba a 2 metros de profundidad con una capa de concreto y asfalto de 30 centímetros. Y este era el tramo donde estábamos haciendo unas pruebas. Luego posteriormente regresamos a verificarlas cuando se terminó el prototipo y conseguimos este tipo de falla. Esta es la misma tubería de 26 pulgadas, unos 50 metros aguas abajo de la falla anterior. Fíjense el tipo de revestimiento, una cinta anticorrosiva, encima tenía la cinta blanca que es contra impacto mecánico, y lo particular de esto era que en la toma de potenciales indicaba que cumplía con los criterios NICE.
pero cuando pasamos la inspección con el gradiente de voltaje, indicaba que había una falla. Cuando abrimos, no se veía nada. Extraño. Pero cuando le sacamos la cinta blanca, nos dimos cuenta que estaba una burbuja, que es la que ven ahí en la fotografía, que está rota. ¿Qué pasaba ahí? Había un efecto pantalla que cuando se tomaba un off no se observaba, pero seguramente con la misma humedad había gradiente de voltaje y se detectaba. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo en verdad no recomiendo mucho reparaciones con cinta, a menos que sea una aplicación y un buen acabado de sandblasting con el perfil de anclaje adecuado, porque con el tiempo el revestimiento se levanta y ocurre eso que ven ahí. Esta es la misma tubería, dos nipples aguas abajo. Fíjense el mismo efecto de apantallamiento justamente en la soldadura longitudinal de la tubería. Al quitar el revestimiento se aprecia la corrosión que ya estaba en proceso. A la final se decidió hacer un mantenimiento mayor, ya que la cinta no tenía la tensión adecuada cuando fue aplicada y el perfil de anclaje de la tubería en el sustrato no era el adecuado. Aparentemente la habían colocado así encima sin hacer ninguna limpieza. Entonces se decidió realizar una limpieza tipo sandblasting, posteriormente aplicar una brea epóxica. Ahí pueden apreciar evaluando lo que llaman la humedad relativa y la medición de espesor del revestimiento. Ese es mi amigo Alexis Torres, quien siempre me acompañaba en todos los mantenimientos, en las mediciones y todo eso. Y bueno, posteriormente se le pasaba lo que llaman el Hole Detector para determinar aquellas fallas que no cumplieran de acuerdo al espesor. En la fotografía superior es un ramal de un cliente importante. La protección catódica en ese sitio era muy deficiente. Teníamos que inyectarle mucha corriente para poder proteger el tubo. Entonces decidimos realizar una inspección con la mejora y para sorpresa de nosotros, cuando quitamos el concreto, nos conseguimos que había una válvula enterrada, prácticamente ya corroída, y a 50 metros aguas abajo de esa válvula, la misma tubería en contacto con una cabilla con un espesor de concreto casi de 20 centímetros. Obviamente toda la corriente que se le inducía al ramal se iba a tierra con esa válvula y con esa cabilla que se encontraba en sitio. En la fotografía de ahí abajo se estaba realizando una inspección en una tubería de 10 pulgadas. El espesor del pavimento ahí era de 10 centímetros. Y cuando realizamos la excavación, nos encontramos que había un tapping de un cliente que fue eliminado hace ya bastante tiempo. Pero no dejaron una tanquilla, taparon eso así. Obviamente la cantidad de corriente que se consumía ahí era tan alta que tampoco en este ramal subía la protección catódica. Pueden apreciar el tubo de 10 pulgadas cómo se encuentra ya con un proceso de corrosión y en mal estado. Aquí se hizo un reemplazo posteriormente. Estas dos últimas evidencias que les voy a mostrar a continuación son las que ocasionaron un mayor impacto, ya que se trataba de unas fugas de gas que con la técnica convencional era imposible ubicar un valor de gradiente, y con esta mejora los gradientes se pudieron determinar y observen lo que se consiguió. Este era un cliente que siempre se quejaba porque decía que en las noches él tenía un alto volumen en consumo
que se reflejaba en el gráfico. Y él decía, yo en la noche no produzco. Obviamente fuimos varias oportunidades a hacer un gradiente con los electrodos convencionales y no conseguíamos valores que nos indicaran que había una falla. Una vez que tenemos los electrodos con la mejora, vamos al sitio y empieza a darnos unos valores. Cuando abrimos, nos conseguimos que había en una de las fallas, había una fuga. ¿Por qué no se percataba la fuga? Bueno, primero porque es un ramal industrial, un cliente donde este gas es inodoro, no se le inyecta el mercaptano, el butilmercaptano. Es por eso que en ningún momento se percibía el olor. Y cuando abrimos, fíjense el tamaño, el espesor del concreto, que era tan alto que era imposible con la técnica anterior. Y con estos electrodos pudimos ubicar esta falla. Esta es una de las fallas más emblemáticas. La misma estaba asociada a una fuga, ya que a 20 metros del lugar hubo un pequeño conato de incendio, el cual fue controlado a tiempo. Inmediatamente se realizó una inspección, localizando la trayectoria de la tubería e insertando los clavos de acero para poder evaluar con la técnica del DCBG. El valor del gradiente fue de un IR del 70% y con una característica anódica. La medición indicaba una salida de corriente, lo que era evidente de una corriente parásita, la cual fue corroborada posteriormente. Fíjense el espesor del pavimento, más de 60 centímetros. Allí vemos el operador martillando y el otro obrero cansado de sacar roca de concreto. Este es un evento que realizaba Intevec, donde presentaban todas aquellas mejoras operacionales que eran en beneficio de la industria petrolera. En la parte superior está la doctora Blanca Navarro. Ella era encargada de la parte de licenciamiento y patente por parte de Intevec. En la otra fotografía está entregando un reconocimiento a la mejora operacional. En la parte de abajo tenemos al licenciado Oscar Llanes, en paz descanse. Él era invitado especial. Seguidamente el ingeniero Oscar Martínez, él fue mi tutor de tesis. Y la apertura del evento, donde estaban todos los integrantes que presentaban todas aquellas mejoras operacionales. En la siguiente lámina, la opinión técnica sobre el sistema sensor, donde el doctor Fernando García Golding da una explicación sobre la metodología del gradiente de voltaje en pavimento. Quería darle las gracias por haber ocupado un poco de su tiempo en esta presentación, donde sé que le fue de gran utilidad, no solamente en cómo se hace la técnica del gradiente, cómo es la metodología del gradiente de voltaje, sino en la criticidad, que es la corrosión, si no la atacamos a tiempo. Para terminar, quería decirles lo siguiente. Si tienen una idea, no dejen de hacerla, porque de eso se trata, ensayo y error. En la vida, la experiencia son los errores cometidos. Es por eso que no dejen de hacer una idea que tengan prevista, continúen y logren. Muchas gracias, hasta luego. Espero que la pasen muy bien. Say design corrosion.